Muy buenas noches, amables televidentes, amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Por los Cerros de Úbeda y también a esa sección tan habitual que ustedes bien conocen que se titula La Corredera. Allí nos situamos y dentro de La Corredera tenemos un entrevistador nuevo, personaje que se ha hecho popular en los últimos meses en nuestra ciudad. Entonces hoy pues presentamos a Francisco Javier Ruiz. Este señor es el presidente de Úbeda por la Cultura. ¿De qué se habla en Úbeda? ¿Por dónde van las iniciativas de los ubetenses? Y bueno, nosotros, pues, como hemos dicho, nos situamos en este lugar y damos unas pinceladas para que toda la comarca, toda nuestra ciudad, tenga constancia de las últimas noticias con referencia a Úbeda. ¿Y qué dicen nuestros políticos? ¿De qué se habla en Úbeda? Desde La Corredera. Se dice, se habla, se comenta. En primer lugar, vamos a hablar de ubetenses, muchos ubetenses residentes en Granada, pero aquellos que tienen que ver muy mucho con la Junta Directiva de la Casa de Jaén en la ciudad de Los Cármenes. Forman esa casa. Bajo la presidencia del ubetense Apolonio Carabaño Jiménez ha sido editado un nuevo número de la revista Fronteras, en cuya portada figura, como ustedes comprobarán, magníficamente la capilla de la Iglesia del Salvador de nuestra ciudad. Y en páginas interiores podemos leer noticias y colaboraciones como la presentación del libro Viaje al corazón de los cerros, una editorial de Santa Teresa de Jesús, Semana Cultural de Jaén en Granada, poemas de Guillermo Sena Medina y otros acontecimientos como recuerdos de la Casa de Jaén. Asimismo, les informaremos de una noticia que ha caído muy bien en los ubetenses, porque se trata de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil pues tiene un nuevo coronel, hijo de Úbeda. Entonces vamos a hablar del ascenso del teniente coronel de la Guardia Civil, como decimos, Francisco Luis Monedero Liñán. Pues ha sido nombrado en los últimos días coronel del Benemérito Instituto, nacido en Úbeda un 25 de noviembre de 1963, es el más joven con esta graduación de dicho cuerpo en España, hijo del coronel en la Reserva Activa, don Miguel Monedero Ruiz, tan cercano a nosotros y tan amable y extraordinaria persona que todos los días o muchos días nos reunimos con él. Don Miguel Monedero Ruiz, como ustedes saben, es hijo de Beat de Segura, pero lleva en nuestra ciudad muchísimos años. Entonces, el nuevo coronel, pues, ha heredado de su padre ese cargo, esa vocación militar de la defensa de la sociedad. Entonces, nuestro recuerdo emocionado al nuevo coronel de la Guardia Civil. ¿Quién no recuerda a este joven, hoy coronel del Benemérito Instituto, presidiendo como niño pequeño en traje de gala la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración un Viernes Santo en Úbeda, acompañado de su hermano? Aquella noticia trascendió muy mucho entre los ubetenses, teniendo en cuenta que la Academia de Guardias de la Guardia Civil Úbeda Baeza ostenta el cargo, el título de hermana mayor honoraria de dicha institución. Asimismo, les informaremos de que la cantante ubetense Zahara ha ofrecido en el Teatro de los Éxitos, Teatro Ideal Cinema, el primero de los conciertos antes de sacar su nuevo disco, en el que ya trabaja para que esté listo en 2015. Proyecta su primer libro e incursiones en el cine y en el teatro. La cantante ubetense pues une su talento con otra persona muy querida en Úbeda, se llama Moisés, diseñador Moisés Nieto. Entonces el vestuario de Zahara pues ha sido cosido, preparado, ejecutado y diseñado por otro ubetense que triunfa en Madrid, Moisés Nieto. Y continuando con las píldoras noticiosas desde La Corredera, indicaremos también que se han celebrado 37 años, se están cumpliendo, queremos decir, de la Semana Sanjuanista dedicada a la vida y obra e influencia de San Juan de la Cruz,
en nuestra ciudad, donde murió en Úbeda hace 423 años, un 14 de diciembre de 1561, pues de este señor, este sacerdote, este fraile tan querido en el mundo entero, y su semana sanjuanista, los frailes de Úbeda la están celebrando del 8 al 15 de este mes de noviembre, mes de los santos, teniendo como un vínculo pues esas conferencias en el que figuran reflexiones sobre la figura del santo carmelita. Destaca la figura de la periodista Paloma Gómez Borrero, que ha sido o es todavía corresponsal de España en el Vaticano junto al Papa. Y finalizaremos este acontecer noticioso en píldora noticiosa, nunca mejor dicho, comentando también unas efemérides que han trascendido a la ciudad muy poco. Pena de que la Úbeda taurina poco recuerde al pasado martes 4 de noviembre, se han cumplido 38 años de la muerte de Carnicerito de Úbeda. Fue un accidente de automóvil cuando conducía su propio vehículo que chocó contra un árbol y se dirigía a ver a su novia a la localidad jiennense de Navas de San Juan. El diestro local, como ustedes bien conocen, triunfó en las mejores plazas de España, tuvo la desgracia de ese accidente tan grave, que cuando llegó la ambulancia correspondiente a Guadortuna fue trasladado de nuevo a la residencia sanitaria San Juan de la Cruz de nuestra ciudad, donde finalizó su muerte. Allí aconteció este hecho insólito, tan desgraciado, porque no murió en los ruedos, no. Carnicerito de Úbeda murió, como hemos comentado, en ese toro de la carretera. Y finalizar esta píldoras, esta forma de llevar nuestras noticias, hablando de los ubetenses en Granada. Una píldora muy cortita para que ustedes disfruten también de lo que hacen nuestros amigos, nuestros paisanos. En primer lugar, la pintora ubetense Ángeles Agrela y el también ubetense José Piñar se alzaron con el premio La Rural y Piñar con el segundo premio. Resulta de que se trata del primer premio del concurso de pintura libre La Rural. Entonces, pues así han sido sus cosas. El premio, su 7ª edición, y la conocida pintora ubetense, pues Ángeles, triunfa en todas las salas de España y concretamente ahora. Nosotros ya les decimos a todos que enhorabuena por los acontecimientos que hemos relatado, por sus triunfos, y continuaremos con otras noticias pintorescas, otras noticias que agraden a nuestra ciudad. Al menos eso es lo que queremos aquí Por los Cerros de Úbeda. Ahora, a continuación, ustedes van a oír pues otro punto de vista de ese acontecimiento tan desagradable que los ubetenses sufrimos en los últimos días, desde hace varios meses, la demolición de la prisión preventiva, de la cárcel del partido. Pero ahora será un hombre que está trabajando enormemente por la cultura en Úbeda, su presidente de la Asociación Úbeda por la Cultura, quien nos relate, quien nos narre todos esos grandes acontecimientos dentro de la gravedad de la demolición del inmueble, pero que él ha sabido plasmar, trabajar, informar, relatar y darle o intentarle convocar a toda la provincia, decimos toda la provincia, toda la ciudad, y a ubetenses residentes en cualquier punto de España que aman la cultura y sobre todo aman a su pueblo. Entonces no tiene desperdicio esta toma de contacto con la persona que ha vivido in situ pues estos momentos débiles, momentos que a Úbeda le ha dolido muchísimo lo que está ocurriendo. Pero es las cosas de la vida, las cosas de los políticos, las cosas de las órdenes mal o bien dadas, no sabemos, pero Úbeda sí que está inmersa en esta demolición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amables televidentes, amigos, seguidores del programa Por los Cerros de Úbeda. Aquí estamos situados una semana más, un día más, con nuestros entrevistados, nuestros amigos que acceden amablemente a la iniciativa, a la petición del que suscribe.
por los cerros de Úbeda. Por esos cerros, señor, por esos cerros se están yendo algunos de los ubetenses, creemos, en busca de su ciudad, pero en busca de solucionar problemas que vienen acaecidos por circunstancias a veces adversas, ajenas a la voluntad de otras personas. Entonces nosotros hoy nos acercamos, como cada semana, como cada día, desgraciadamente no es así, pero lo dejaremos en semana, a nuestros acontecimientos, a nuestros personajes, a nuestras entidades. Yo conocí al personaje que hoy quiero entrevistar un buen día en la calle Sagasta, era verano, tomaba café con mi buen amigo Miguel Ángel Barbero. Él me decía, él es una persona para mí de a pie, es una persona humilde donde quiere reivindicar muchas cosas buenas para su ciudad, pero sin aspavientos ninguno, como me gustan a mí las personas, en el sentido cultural, en el sentido de la amistad. Él me dijo, soy hijo de Ciribulle, y yo lo digo aquí, porque somos así, y ¿por qué no? Así se expresaba él cuando nos dimos la mano, y desde entonces yo lo invité, él lo sabe, y se expresó muy bien a la presentación de mi libro, otras cuestiones más que he tenido oportunidad de tomarle el pulso, pero ahora sí que nos enfrascamos con su persona, sí que nos enfrascamos con la problemática de Úbeda y de la cárcel. Esa antigua cárcel, que yo quiero recordarle a los ubetenses, cuando llegaban los temporales de invierno, como este que vamos a vivir muy pronto, pero muchos peores, y los vecinos del barrio del Alcázar, sus viviendas eran demolidas y los trasladaban, siempre sufriendo. El ayuntamiento de entonces, comandado, que lo sepas, amigo, presidente de Úbeda por la Cultura, por José Gámez Martínez, a la cárcel. No iban a la cárcel, no eran presos, ni muchísimo menos, pero sí que estaban allí, durmiendo 10, 15, 20 noches, un mes, 2 meses. Aquello sirvió para darle cobijo con colchones viejos y mantas donadas por algunos ubetenses a ese grupo, a esas familias humildes de Úbeda. Ahora ya no parece ser de que por lo menos hijos de Úbeda no padecen estos acontecimientos desagradables, aunque sí los padecen otros muy pronto. Ya están los cajeros de Úbeda, amigos, algunos de ellos repletos de jóvenes. Muy pronto vendrán, no sé quién les llama, quién les avisa, pero las cosas no funcionan bien. Pero bueno, dirán ustedes, ¿de qué vas a hablar? Pues sí, voy a hablar de la cárcel, vamos a hablar de lo que está ocurriendo, vamos a hablar del movimiento ciudadano que en los últimos días, los últimos meses, ha calado muy mucho, no solamente en nuestra comarca, en nuestra provincia, en nuestro país, en España entera. Por eso la persona que hoy nos acompaña nos va a relatar todo lo acontecido en este inmueble en los últimos días, cuando ya prácticamente pasamos por allí y vemos el derribo. Cuando quiera, Francisco Ruiz, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Eduardo. Así es. Bien, contento de estar contigo, porque por tus circunstancias y las mías a lo mejor no ha sido posible preguntarte antes, aunque tú estás en los medios todos los días, pero este es un espacio diferente, ni mejor ni peor. Nos vamos a ir por los cerros de Úbeda, porque es así, por esos cerros, señor, cuando quiera. Pues yo encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Pues nada, sabemos lo que ha pasado, ¿no? A lo largo de estos meses, de estos últimos años, ¿no? El cronograma, por decirlo de alguna manera, es bien sencillo, ¿no? Desde que el señor Francisco Mendieta dio un poco la voz de alarma a principios de año de que la antigua cárcel de Úbeda estaba puesta en un portal inmobiliario para su venta, y con una calificación para realizar edificios de viviendas, para realizar pisos, pues nosotros desde la Asociación Úbeda por la Cultura ya nos pusimos un poco en guardia, ¿no? Bueno, posteriormente y prácticamente seguido, yo creo recordar que fue en el mes de febrero cuando
el partido de Iniciativa Popular Ubetense llevó una moción al Pleno del Ayuntamiento de Úbeda con objeto de instar a la Junta de Andalucía para que se declarase ese espacio como lugar de la memoria democrática. Esa moción fue aprobada por mayoría, fue aprobada en pleno en el Ayuntamiento. Y bueno, pues lo que cabía esperar era que desde el Ayuntamiento se le diese curso y se notificase a la Oficina de Memoria Democrática, como era correspondiente, ese interés por parte de la ciudad de Úbeda por declarar ese inmueble lugar de la memoria democrática. No se hizo con la celeridad que se tenía que haber hecho. Y entonces Úbeda por la Cultura registramos un escrito en Sevilla, en esa oficina, para comunicar ese acuerdo plenario. Hecho que bueno, pues debería de haber articulado que se hubieran puesto en marcha los mecanismos para esa declaración. Posteriormente también y el grupo de Izquierda Unida presentó en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley también en ese mismo sentido, para que la cárcel de Úbeda se declarase lugar de la memoria democrática. Se aprobó también por mayoría, sin ningún problema, por lo tanto se aunaron ahí dos voluntades, ¿no? La voluntad del pueblo de Úbeda y la voluntad del pueblo de Andalucía, porque se protegiese ese espacio. Sin embargo, claro, desde el Estado, de las administraciones estatales, pues vieron que esto podía ser un contratiempo a sus planes y rápidamente, el día 8 de junio, si no recuerdo mal, publicaron en el BOE la licitación para su demolición. Tuvimos la suerte de que ese mismo día nosotros nos enteramos, en Úbeda por la Cultura nos enteramos, y a partir de ahí pues empezamos con nuestra cruzada, digámoslo así, ¿no? Con nuestra movilización. Primero pues bueno, una labor de un poco de denuncia, que evidentemente a nuestro modo de ver se estaba cometiendo un atentado contra el patrimonio de Úbeda y contra la historia misma de Úbeda, y que eso no se podía permitir. Y bueno, pues luego también paralelamente una labor de concienciación ciudadana, en el sentido de que pensamos que los ubetenses y las ubetenses son conscientes de la riqueza patrimonial que tiene su ciudad, pero está circunscrita al ámbito que vendemos, ¿no? Que es el Renacimiento. Pero nosotros entendemos que no podemos desdeñar también otro edificio, otro inmueble, otro patrimonio más reciente, pero que también tiene un valor histórico realmente importante y en algunos casos un valor estético también nada desdeñable. Entonces la gente, la ciudadanía fue entendiendo que efectivamente eso era un atentado y que no se podía permitir, y se fue sumando a esta causa por la defensa de su cárcel. Desgraciadamente pues ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Bueno, además de ciudadanos anónimos se han sumado a esta iniciativa en la defensa de la cárcel personas relevantes del mundo de la cultura a nivel dentro de España y fuera de España, ¿no? Pues hablamos de Joaquín Sabina, de Antonio Muñoz Molina, de Rosa Montero. Te han movido mucho. La verdad es que bueno, pues ha habido una gestión por tu parte, por todos, pero también por la tuya. Ha habido un movimiento, importante. la verdad que importante, que para nada estaban de acuerdo con esta demolición. Y como decimos, pues bueno, y como bien sabemos, y es palpable, a la vista está que desgraciadamente pues se han hecho oídos sordos por parte de la administración central, porque bueno, pues ha seguido con sus planes, finalmente ha demolido. Y luego también reprochamos a la labor de la Junta de Andalucía de no haber acelerado ese proceso de declaración, que bien habría valido la paralización de esa demolición. Efectivamente. Porque claro, esa declaración suponía inmediatamente que ahí no se puede intervenir en un edificio catalogado de esa forma, no se puede intervenir sin el consentimiento de Cultura y sin el visto bueno de Cultura. Pensamos que han tenido tiempo más que suficiente, desde el mes de marzo estamos hablando, hasta ahora, para promover ese expediente y para sacarlo adelante, y entonces no entendemos cómo no ha sido así, ¿no? Recientemente, el domingo, me desayunaba con la noticia en prensa de que la cárcel de Huelva había sido declarada lugar de la memoria democrática.
esto te hace pensar qué es lo que pasa aquí en Jaén, qué es lo que pasa con Úbeda. Somos ciudadanos de segunda, nuestra cárcel tenía menos valor histórico que aquella. Qué tipo de intereses puede haber ahí, ¿no? Porque bueno, salía muy ocioso, ¿no? Y muy contento y muy feliz el señor vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, defendiendo los valores de aquella cárcel, cuando la cárcel de Úbeda, no voy a decir que tuviese más, ¿no? Pero seguro que menos no los tenía. Tampoco se nos atiende en los entes nacionales, internacionales o en los entes de esta comunidad. Tampoco se nos conoce Úbeda, patrimonio mundial de la humanidad, pero se silencia, tú acabas de decirlo, esa postura. Yo pienso que pasa un poco con la provincia de Jaén en general. La Cenicienta de Andalucía, porque claro. Seguimos siendo, y bueno, tú lo has dicho bien, ¿no? La Cenicienta de Andalucía, y si somos la Cenicienta de Andalucía, somos la Cenicienta de España, ¿no? Claro. Claro. Es una provincia que bueno, está muy necesitada de inversiones, lógicamente no lo digo yo ni lo dices tú, llevamos defendiendo los jiennenses y las jiennenses desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas, y bueno, pues sigue sin apostarse por ella. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un enclave como Úbeda, que es una maravilla, una preciosidad, no tenemos nada que decir, y que podemos aprovechar esos recursos, ¿no? Monumentales, culturales, turísticos, pues para crecer, para desarrollo, junto con el innegable valor que tiene el olivar, ¿no? En nuestra comarca y en nuestra provincia en general. Sin embargo, las administraciones pues vemos el trabajo que le cuesta hacer unas vías de comunicación, unas infraestructuras que sean adecuadas. Adolecemos también de ella, claro, por supuesto. Y notamos en general, yo creo que todos, ¿no? Somos conscientes de que hay una falta de inversión y una falta de cariño que le hace falta a esta provincia, que hay gente muy trabajadora, que hay gente muy válida y que perfectamente podría contribuir a su desarrollo, y que desgraciadamente pues tienen que irse fuera a aportar lo que saben, y donde aprovechan muy bien pues esos conocimientos que han adquirido y esas ganas que tienen de hacer cosas. Como decimos, en los últimos tiempos, los últimos meses, sale a la palestra Úbeda por la cultura, y yo me digo, qué bueno, qué bien que cada tiempo vayan naciendo personas como Francisco, que a cambio de nada persiga esos fines de su ciudad, esa defensa a ultranza, para que Úbeda sea conocida, o al menos lo poco, lo mucho que tenemos, pues se nos quede ahí el patrimonio, para que nadie nos lo pueda quitar. ¿Cómo nació todo esto? Bueno, nosotros yo creo que se sabe ya muy bien cómo nació esta asociación. Esta asociación nació por un tema precioso, ¿no? Como fue a mí me gusta, lo pienso muchas veces, y nacimos bajo la Hiedra Seca de San Lorenzo. Muy bueno por el apunte. Bajo la Hiedra Seca de San Lorenzo nació Úbeda por la Cultura, nació una plataforma ciudadana en defensa de San Lorenzo hace unos años, que efectivamente dimos la voz de alarma porque veíamos que no era razonable que un inmueble como San Lorenzo, que en un edificio histórico, una iglesia como San Lorenzo, pues estuviese en el estado en el que estaba, y que en los últimos años había degenerado a pasos agigantados. Dimos la voz de alarma. Fuimos ciudadanos y ciudadanas anónimos en ese sentido quienes nos empezamos a movilizarnos y fuimos ganando esfuerzos, ¿no? También y sumas de ciudadanos y ciudadanas en la defensa de ese inmueble. Creo que movimos bien nuestras cartas, nuestros escasos recursos, porque bueno, nosotros donde íbamos con la ley de patrimonio en la mano para la defensa de San Lorenzo, que se estaba incumpliendo de una manera flagrante, y como también sucede con otros edificios, con otros inmuebles de Úbeda. Y bueno, pues finalmente ese interés de aquel colectivo se puso de manifiesto que esa actividad y esas sinergias que habíamos cogido no podía quedar ahí, que en Úbeda había otras muchas cosas a nivel cultural y a nivel patrimonial que había que poner sobre la mesa, había que poner sobre el tapete, y por las que merecía la pena luchar.
y a partir de ahí pues bueno, nos constituimos en asociación y bueno, pues ya nuestros pasos seguimos dando pasos poquito a poquito, yo creo que con una convicción firme y con un compromiso realmente encomiable con nuestra ciudad, y en ello estamos trabajando, cada uno aportando de manera altruista nuestro granito, pues para que se vayan haciendo cosas en Úbeda que muchas veces parece que están olvidadas. Tema central de esta conversación amigable con el presidente, con nuestro amigo de Úbeda por la Cultura, no los podemos olvidar, y a mí me sorprendió muy mucho. Si tú quieres hacer en tu casa, quitar un tabique o crear una habitación, una sala, pues hay que buscar un permiso de obra. Esto ha sido como la pólvora, pocos días lo tenemos todo. Esto estaba, no sé, presidente. Amasado, ¿no? Ya. Bueno, pongo yo el apelativo, amasado. Posiblemente sí, desde luego ha sido una rapidez extraordinaria, como estás diciendo, y en tan poco tiempo no es normal que la administración corra tanto en un proceso como una demolición, como ha ocurrido aquí en esta cárcel. Está claro que bueno, que se ha tenido que auspiciar desde algún punto con interés para que eso se haga así de una forma rápida. Y bueno, pues finalmente ha sucedido lo que lo que no queríamos que sucediera. Evidentemente, si ha sucedido es porque alguien ha querido que sucediese, ¿no? Saltándose a la torera el interés de la ciudadanía, el interés de la ciudad, las manifestaciones que se han hecho, ¿no? En este sentido, me refiero tanto físicamente como por vía oral. Y bueno, pues algún interés tiene que haber aquí en este sentido, que supongo que el tiempo, que es muy sabio, pues pondrá un día sobre la mesa y lograremos enterarnos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Para finalizar esta primera parte por los cerros de Úbeda, por esos cerros, señor, por esos cerros, con Francisco, nuestro presidente de Úbeda por la Cultura, ¿qué fondo, sinceramente, qué piensas tú cuando veamos la demolición de ese inmueble que otros lo recuerdan? No vamos a entrar ahora en cuestiones interiores de un lado y de otro, no es nuestra misión, pero ¿qué piensas tú acerca del porvenir que le espera? Tendremos una valla, véase Ministerio de Obras Públicas, carretera de Vilches, para que la estoy viendo, 30, 20 años allí, las ratas caminando por los suelos. ¿Crees que eso ha sido la repentina de una firma que ha dicho esto no puede existir, fuera? Pues supongo que por ahí irán los derroteros, ¿no? Que desgraciadamente yo pienso que vamos a tener valla durante mucho tiempo, vamos a tener un solar en ese espacio de Úbeda durante años, porque, bueno, como hemos dicho, no es normal que la administración actúe tan rápidamente como lo ha hecho para demoler. Ahora vamos a ver cuánto lo que tarda, y sabemos lo que tarda en realizar algo en ese espacio. ¿Qué es lo que sentimos y qué es lo que siento? Pues siento mucha pena y he pasado por momentos de todo, Eduardo, desde la pena, que yo creo que ha sido un poco lo que más ha instalado y lo que sigue instalado dentro de mí y de mucha gente de Úbeda, hasta también la rabia, ¿no? Claro. La rabia porque de saber que no es normal que en los tiempos que estamos, en el siglo XXI como el que estamos, en el que supuestamente estamos tan concienciados con el tema de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestro pasado, y bueno, pues haya ciudades que se darían tortas por tener una mínima parte del patrimonio que tiene Úbeda, y nosotros lo estemos tirando así por las buenas y estemos acabando con él. En estos últimos, recuerdo un comentario que había puesto, creo que fue Vicente Ruiz, nuestro amigo Vicente, el historiador, en Facebook y tal, y decía que en los últimos 200 años se había destruido más patrimonio en Úbeda que en todos los siglos precedentes, y es cierto, yo soy historiador, tiene totalmente razón, pero no es de recibo que, curiosamente, a partir del siglo XIX, cuando empieza a haber una conciencia para proteger ese patrimonio de salvaguarda, ¿no?
y ya pasado el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, que esa conciencia es mayor, ¿no? Ya todos tenemos ese sentido de que ese patrimonio es nuestro y que tendremos que cuidarlo, conservarlo y ponerlo en valor, y que sucedan estas cosas. No es comprensible. Yo pienso que algún día, bueno, pues nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, pues nos recriminarán o tendrán que recriminarle a alguien el por qué ese edificio se ha perdido, ese edificio que va a ver por fotos, pues como tantas fotos vemos hoy en día en blanco y negro de edificios que se han perdido en Úbeda, y que decimos, qué lástima, Dios mío, esto ¿por qué, no? Y que lo asocia a una mentalidad propia, pues, de tiempos pasados, ¿no? Que no es totalmente entendible en este siglo XXI en el que nos encontramos. Bien, pues nosotros nos encontramos, como no, como muy bien dice Francisco Javier, en el magnífico edificio del Parador Nacional de Turismo Condestable Dávalos de Úbeda. Aquí he querido yo traerlo, pues acompañarlo, a tomar un café, por supuesto, de amigos, es un café de redacción, gracias también a la gentileza de Juan Antonio, el director de este magnífico Parador Nacional de Turismo. Pero ¿qué es lo que nos embarga ahora? Pues nos embarga lo que manda quizás en estos aspectos informativos, la publicidad. Adelante, información comercial. Amables televidentes, amigos, por los cerros de Úbeda, cada martes a esta misma hora les esperamos. Sabemos que son fieles a nosotros, a nuestro entrevistado. Era obligado por mi parte hablar con un amigo, Francisco Javier Ruiz, el hombre que en los últimos meses, yo no sé hasta cuándo ha podido resistir, aguantar carros y carretas, polémicas, entredichos, descalificaciones. Somos así los humanos, pero aquí está, dando la cara en el programa. Por eso nosotros vamos a continuar hablando de la cárcel. Es lo que nos mueve hoy. Mañana será pues otro tema, pero hoy es la cárcel, prisión preventiva de Úbeda, en demolición. Las naves por un lado y por otro, todavía se conserva la fachada principal. Podemos contar al menos con esa fachada principal para recuerdo, como tú has dicho, de los que vengan y de los que se van. Bueno, ¿qué noticias al respecto puedes tener? Nosotros en las gestiones y en los movimientos que hemos tenido a lo largo de estos meses, hemos estado bastante en contacto con la Oficina de Memoria Democrática, achuchándoles para que ese expediente lo sacasen adelante. Y bueno, pues de las últimas comunicaciones que teníamos es que ellos habían hecho la gestión de contactar con el Ministerio en el mes de julio para decirle, para solicitarle información sobre qué es lo que se iba a hacer allí en este solar. Entonces, pues les contestaron que bueno, que ese solar estaba calificado desde el año 1996 como espacio para construir viviendas y tal, que era el uso dotacional que tenía, y que, bueno, visto el interés que tenía, claro, ya las movilizaciones habían empezado, la repercusión en prensa también, pues por considerarla de interés público se iba a conservar la fachada. Es lo que nos comunicaron a nosotros, que se iba a conservar la fachada. Parece ser que puede ser así, no lo sabemos porque, bueno, pues en estas cosas pues ya sabemos también muchas veces lo que pasa, ¿no? Que las palabras de ciertas personas valen lo que... de no paja, lo sé, ¿no? Efectivamente. Hombre de paja, desgraciadamente. Y bueno, pues esperemos que finalmente se cumpla y que al menos pues se conserve esa crujía principal como un vestigio de bueno, de lo que en un momento dado histórico y tal ha existido allí en ese espacio. Francisco Javier Ruiz, lo repetimos aquí, así somos, estamos con él, estamos hablando de cuestiones de Úbeda. Él valientemente ha afrontado esta situación. Y también le preguntamos, nuestras noticias llegan de que el arquitecto que edificó, o que trazó, perdón, esta prisión del partido, tiene mucho que ver en Madrid, en Sevilla, en Huelva. Luego entonces estamos ante una autoridad nacional, promovida por
por este personaje, ¿verdad? Sí, sí. Una obra bien hecha. La Oficina de Memoria Democrática pidió mi colaboración como profesional y como historiador para recabar información sobre este inmueble, puesto que claro, es un edificio también relativamente reciente y no tenían ninguna información sobre el mismo. Entonces tuve la fortuna bueno, me moví por varios archivos, empezando por el archivo histórico de Úbeda, en el que no había ninguna clase de información sobre el edificio. Contacté con el Archivo General de la Administración, con el Archivo General de la Memoria Histórica en Salamanca, en fin, que estuve buscando información sobre la cárcel y finalmente donde menos nos encontramos, fíjate tú, ¿no? en publicaciones de carácter local de la época, en el diario La Provincia. Exactamente, que existió en muy buenos tiempos aquello, pues, buen periódico. Ahí haciendo una labor de hemeroteca, pues pude hallar que el arquitecto que realizó y que diseñó la cárcel fue Vicente Agustín Elgueró, un arquitecto. No se sabe exactamente bien su origen, puede ser valenciano, pero sí que sabemos, porque ya estuve hablando con la Escuela de Arquitectura de Madrid, pues bueno, que él se sacó el título de arquitecto en 1914 y a partir de ahí pues empezó a trabajar como arquitecto en Madrid, fundamentalmente en el barrio burgués de Madrid, en el barrio más importante, en el barrio de Salamanca, realizando importantes edificios de tipo historicista que hoy en día se conservan. También intervino en la Gran Vía y un edificio que es realmente espléndido en la Gran Vía de Madrid, que hace esquina con la calle Montera, que también lleva su firma. Y en los años 20, en 1920, entró como al servicio de prisiones, ¿no? Como arquitecto. Entonces eso pues le permitió ir diseñando prisiones por toda España, prácticamente toda España, ¿no? Se hizo, pues bueno, entre otras, pues podemos citar, por ejemplo, la prisión provincial de Málaga, la prisión de Alicante, la prisión de Cartagena, la cárcel modelo de mujeres de Valencia, que quiero señalar aquí que, pues bueno, hoy alberga un colegio y es un edificio que la administración, la Comunidad Valenciana, pues tiene protegido como bien de interés cultural, ¿no? O sea que es un arquitecto que ciertamente pues tuvo su relevancia en aquellos momentos históricos, que construyó mucho, fundamentalmente pues por su trabajo con el tema de prisiones. Y en cuanto a la prisión, pues sí que puedo decir, porque ya investigando, pues bueno, tiene su precedente un poco en la cárcel modelo construida algunas décadas, algún siglo antes y tal, pero que bueno, pues tenía unos valores historicistas realmente interesantes y un poco raros aquí en la provincia de Jaén, que era una de las cosas por las que merecía la pena conservar el edificio, ¿no? Porque estamos hablando de un edificio de tipo ecléctico con tintes neomudéjares que como digo son raros ver aquí en la provincia y que bueno pues diciéndolo así, pues no lo hemos cargado totalmente y es una verdadera pena. Estudioso e investigador, y tiene usted de sus palabras directas, preocupado por su ciudad, por nuestra ciudad. Un buen día no le hice caso, debo de confesarlo aquí, me dijo que no, que Úbeda no se conquistó en tal época. Hay diversidad de opiniones. Conozco, sin citar nombres, un cronista, 1234, mes de septiembre, mes de junio, tú que te pateas media España en favor de la cultura y de la investigación. Cuéntanos, ¿qué pasa con esto? Yo no te quise tocar porque me afectaba, pero debo de reconocer que él es un nombre puesto en materia de este tipo. No afecta, lógicamente, no afecta porque el patronato de la ciudad de Úbeda... un ratón de armario, culturalmente, perdón. Gracias. El patronato de Úbeda es el que es San Miguel, eso es incuestionable. Prácticamente desde el primer momento se adoptó la figura de San Migel como patrón de la ciudad. Hablo de la conquista de la ciudad.
no Bien, del pero esa es patronato. otra cosa, es que Lo he dicho mal. a través de, bueno, de la historiografía precedente y tradicional, pues siempre se ha vinculado el patronato de San Miguel con el tema de Claro. la toma de Úbeda el Claro. día de San Miguel, y eso no es cierto. ¿Ves tú? Eso no es cierto, eso es un... Tomen buena nota, cronistas oficiales, otro cronista. Es un error histórico fomentado, pues bueno, desde el mismo siglo XIII por el arzobispo Ximénez de Rada, que fue quien dio la fecha de 1234, y posteriormente pues lo fueron copiando y se fue manteniendo aquella, ¿no? y aquella, la toma de Úbeda el 29 de septiembre. Lo cierto es que, bueno, pues también hace unos años tuve la suerte de encontrar un documento Investigador nato. muy curioso, que hace imposible que la fecha de Úbeda fuese, la fecha de la toma de Úbeda fuese el 29 de septiembre, por una sencilla razón, porque bueno, primero había una controversia en cuanto al año, ¿no? Que a mí como historiador siempre me ha sorprendido, ¿no? Como bien has dicho, unos historiadores decían Claro, 1234, otros existe la polémica. otros 1233, sí, es así. y algo que a mí me chocaba, como que no habíamos dado todavía con la tecla. Entonces pues me puse un poco mano a la obra, ¿no? Sí. Y tuve la suerte de encontrar un documento del año 1233, con el sello de Fernando III el Santo y firmado por Fernando III el Santo, y que está fechado el 19 de octubre de 1233 en Burgos. Y en ese documento es el primer documento que al menos yo conozco en el que ya se declara como, bueno, habla Fernando III, rey de Castilla, de León, entre sus múltiples títulos, rey de Baeza, y ya pone rey de Úbeda. Qué bueno. Qué Con lo bueno. cual, si estamos hablando de 1233, Sí. el año es incuestionable. Estamos hablando de que lo firma el 19 de octubre y tiene el sello de plomo, un documento precioso, escrito en latín, lo tengo bueno, yo, qué bueno. y bueno, muy gustosamente lo donaré al archivo de Úbeda cuando publique el texto y cuando tenga un rato. Y entonces, si está fechado el 19 de octubre, es materialmente imposible que el rey desde Úbeda el 29 de septiembre llegase a Burgos el 19 de octubre. Claro. Porque No hay evidentemente forma. las comunicaciones que de aquellos entonces lo hacen totalmente imposible. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues había ya tesis, ¿no? Y ya voces, pues desde Juan Ramón Martínez Elvira, Sí, ya lo había expresado Ginés desde hace Torres y otros. muchos años, en el que... Él dice que no. Nada. No, coincide Ginés, conmigo, no coincide. Ginés habla de Ginés sí. 1234. Y Juan Pascual también. Y sí, Y Juan perdona, Pascual. la placa que hay en Santa María es que está Bueno, pues rotulada. eso hay que ¿Quién puso eso? Hay que pensar en cambiarla, Sí, Eduardo. pues entonces tomen buena nota, señores Hay que políticos de esa pensar en noble cambiarlo. y muy leal ciudad de Úbeda, que ya no decimos muy noble y muy leal, tenemos ese título también, Sí, sí, lo Ubetenses de tenemos. Úbeda, como innovación, pero también eso, ya que no olvidamos de aquellos tiempos Sí, es cierto. Es remotos. ¿Qué es la Úbeda? Pues lo cierto que ni más ni menos hay una crónica también de España, también escrita por un canciller de Fernando III el Santo. Un canciller, para que nos entendamos, en aquellos tiempos era lo que suponía siglos posteriores la figura de un secretario, y escrita por Juan de Soria, que era obispo también de la ciudad de Osma. Esa crónica latina de España habla precisamente de la toma de Úbeda y habla de que a Úbeda se le puso sitio el día de la Epifanía de Nuestro Señor de 1233. Es decir, el 6 de enero se presentaron aquí a las puertas de Úbeda las tropas con el rey Fernando, y que Úbeda tardó 6 meses en caer aproximadamente. Si estamos hablando de enero, no estamos yendo a junio, Claro. 6 meses. Entonces, claro, lo que no casaba, lo que no se veía muy claro era si cae en junio, ¿por qué el patronato San Miguel? Difícilmente Eso está todo es enredado un poco. eso es un poco, ¿no? Había que sentarse Pero, y... claro, el caso es que hay documentos que atestiguan que eso fue así, ¿no? Hay también otro documento de 1233, en marzo, no tiene nada que ver con Úbeda, pero que en el que los dos señores pertenecientes a la Orden de Santiago pues venden unas tierras cerca de Bailén, y entonces pues hablan del rey Fernando, y entonces dice, está fechado el 3 de marzo, y entonces dice que en esos momentos el rey yace sobre la ciudad de Úbeda, es decir, que está en el sitio de Úbeda.
¿Qué tesis hay para pensar un poco que sea para junio, más concretamente, sin tener ningún documento, sobre el día de San Juan? Porque hablamos del día de San Juan. Pues hay dos cosas que siempre un poco nos ha extrañado a los historiadores, ¿no? Ginés también lo pone de manifiesto cuando habla de que el día de San Juan aquí en Úbeda siempre se cogía el árbol más gordo del término municipal y se quemaba para la hoguera. Pero hay dos cosas. Una de ellas es que hay un documento también de 1562, si no recuerdo mal, está en el archivo histórico de Úbeda, en el que uno de los caballeros 24 afirma de que Úbeda se tomó para el día de San Juan, sin especificar el año, y es algo que había extrañado efectivamente eso, pero luego hay algo más, y es que Juan Ramón Martínez Elvira también dio una descripción hace ya unos años en su estudio sobre la muralla de Úbeda, dio una descripción fabulosa, encontró un documento precioso sobre unos reparos que se hicieron sobre la antigua puerta de Toledo, que era la puerta principal de Úbeda, y entonces había algo realmente extrañísimo. Se da una descripción de cómo era la puerta y ahí había, sobre el arco había una hornacina con la figura de San Juan. Decíamos, ¿qué demonios hace San Juan cuando el patrón es San Miguel? Claro. No encajaba, pero claro, ya sí encaja todo. Y es que, claro, algo le debe a Úbeda esa fecha, si no a ese día concreto de San Juan, a ese 24 de junio, en torno a la fecha. Pero ya coinciden todas las cosas, ¿no? Un poco. Bien, Francisco, un día vamos a hablar del fuero de Úbeda, que nadie lo toca, lo vamos a tocar tuyo, bien. Que tiene mucha importancia, ¿eh? Sí, el fuero de Úbeda, que es, a mí me contaba don Latelio Rivas, dice, acuérdate de esto, que habría que investigarlo. Bien, continuamos en nuestra última fase. Últimas preguntas con el presidente de Úbeda por la cultura, y yo me sorprendo también, me gusta muchísimo que mi ciudad y el pueblo, que mis amigos pues llamen a Arsenio Moreno, llamen a otros, unas conferencias recientemente, porque este hombre no para de defender, de luchar por la cultura. ¿Cómo ha ido todo esto? Bueno, bien, hemos tenido un ciclo de conferencias que hemos organizado desde Úbeda por la cultura, aprovechando precisamente el año de, bueno, que se cumplían centenarios de bien de nacimiento o bien de muerte de artistas de renombre dentro de la historia del arte, ¿no? Entonces este año, pues bueno, hemos tenido año Greco por doquier, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que este año se celebraba el centenario del Greco, ¿no? De la muerte del Greco, pero luego también había otros artistas que realmente tienen mucho interés dentro de la historia del arte, como es Bramante, como es Francisco Ricci, Carreño de Miranda o el mismo Zurbarán. Pues bueno, yo propusimos hacer una serie de conferencias sobre estas figuras, ¿no? Y pues, bueno, hablé con historiadores del arte, como bueno, nuestro buen amigo Arsenio, que sin duda es un referente siempre. Arsenio, está siempre, a cualquier momento. Cierto, y bueno, le agradecemos desde aquí públicamente porque, como todos sabemos, él reside en Sevilla. Claro, es un valor. Y bueno, pues servicio que nos hace, desplaza en cualquier momento que lo llaman, no duda en coger el coche y en montarse y en venirse para acá, para Úbeda, para cualquier cosa que se le requiera, y es de agradecer, y yo lo hago de corazón porque sí, ¿no? Demuestra su compromiso con la ciudad, con nuestra disciplina, porque somos colegas historiadores del arte y con la cultura en general. Y bueno, pues ha sido un ciclo realmente interesante, ¿no? Porque como digo, pues bueno, nuestra iniciativa y nuestro afán ha sido por acercar a la ciudadanía pues el interés por esas figuras dentro de la historia del arte, pues bueno, dentro del afán que tenemos desde la asociación de difundir cultura y hacerle accesible todo lo que sea a la ciudadanía. Francisco, culturalmente, sinceramente, yo te pregunto y tú respondes, al favor de contestarme cómo ve a nuestra ciudad. Hoy por hoy, teniendo en cuenta la novela histórica, que para mí hay que quitarse el sombrero, chapo, para los organizadores, Plaza Vieja, tal, como ves, independientemente de este gesto tan importante que vienen, que conocen nuestra ciudad, personajes, escritores, literatos del mundo.
Bueno, pues nuestra ciudad ha sido siempre bueno, por lo menos desde que yo me acuerdo, ¿no? Ha sido siempre un referente cultural para toda la provincia, ¿no? Pues bueno, desde esas muestras de teatro, ¿no? Que hoy están tan sumamente desarrolladas, ya tan consagradas a la multitud de actividades que siempre se han realizado aquí, incluso el tejido mismo asociativo a nivel cultural, las mismas asociaciones aquí han proliferado de una manera sorprendente, realmente sorprendente. Yo pienso que la oferta cultural de Úbeda es bastante completa, bastante completa. No hay duda que bueno, tenemos que entender la cultura, desgraciadamente no solo le pasa a Úbeda, sino pasa en todo el territorio nacional, como una fuente de riqueza. Hay intelectuales, y bueno, vamos a poner a nuestro paisano como ejemplo, ¿no? Antonio Muñoz Molina, que lo denuncia por activa y por pasiva, de que, bueno, a mí me lo dijo personalmente, ¿no? El día que los políticos entiendan que la cultura es una fuente de riqueza, y que también lo entienda así la ciudadanía, otro gallo cantará este país, ¿no? Porque se generan muchísimos puestos de trabajo, se genera muchísima riqueza y por supuesto un bienestar mucho más palpable y mucho mejor dentro de lo que es la ciudad y la sociedad en general, ¿no? Todavía no se entiende así. Nosotros tenemos la suerte, como te he dicho antes, de vivir en un sitio en un lugar que tenemos unos recursos patrimoniales realmente impresionantes, ¿no? Y ciertamente pues fue reconocido por la UNESCO como, junto con nuestra querida ciudad hermana Baeza, como ciudades patrimonio de la humanidad. Sin embargo, algo se nos está escapando. Cuando se gastan miles de euros y millones de euros en campañas publicitarias para que vengan aquí a conocer nuestras virtudes y nuestra oferta patrimonial, nuestra riqueza y nuestro esplendor que tenemos en este sentido, y cuando vienen pues se encuentran con los edificios cerrados, ¿no? O se encuentran con un edificio como un palacio de primer nivel a nivel mundial del Renacimiento, como es el Palacio Vázquez de Molina, pues se lo encuentran cerrado y no se puede ni siquiera acceder. Es de verdad algo que da muchísima pena, y da también un poco el pulso de lo que se está viviendo y de lo que desgraciadamente se está entendiendo como es un poco el ambiente cultural que hay aquí a ciertos niveles, ¿no? Y que tenía que ser de otra manera, ¿no? Porque si se entendiera de otra manera, recuperación de edificios, puesta en valor, adecentamiento de calles, muchas cosas que hay por hacer en Úbeda que no se han hecho. Ya no hablo de esta última legislatura, yo pienso que las cosas han empeorado bastante, ¿no? Con otros momentos históricos, pero tampoco se ha hecho lo que se tenía que hacer en anteriores, ¿no? Tampoco vamos a echar toda la carne en el asador en estos últimos 3 o 4 años. Nada, pienso que todavía no se ha logrado entender realmente la dimensión que puede tener esta ciudad, lo que puede dar de sí, y yo sigo pensando que Úbeda es un diamante en bruto que todavía está por descubrir y por tallar. De modo. Dicen que la música amansa la fiera. Tenemos un gran festival internacional de música, Ciudad de Úbeda, y ahora un festival de música antigua. ¿Favorece a la cultura musical de esta Úbeda querida? Bueno, el nivel que se ha alcanzado en Úbeda gracias a la asociación Amigos de la Música es impresionante. Han hecho una labor que es magnífica a todas luces, ¿no? Que promovido desde hace tantísimos años, ya, si no recuerdo yo, ya son 26 años lo que llevan, ¿no? Pero han promovido que han logrado llegar al corazón de los mismos ciudadanos y de la misma gente de Úbeda, ¿no? Y de los
menos entendidos y de los que no estábamos duchos en estas cosas, y hacernos entender, ¿no?, el valor que tiene el patrimonio musical y el valor que tiene la música, ¿no? Las muestras son palpables, los magníficos festivales que organizan cada primavera, en el que se traen pues figuras, en el que se traen orquestas de primer nivel internacional y que lógicamente pues actúan como un foco de atracción pues para todas aquellas personas nacionales, internacionales, que en el ámbito nacional y fuera de él aman la música y al abrigo y al auspicio de este magnífico festival pues vienen a nuestra ciudad y pasan pues con nosotros unos días o pasan unos momentos que sin duda son positivos siempre para la misma. Y finalmente vamos a celebrar 70 años de la SAFA, pero concretamente de la institución, Escuela de Magisterio en Úbeda, maestros en España que se han hecho en Úbeda, en esa aula, Padre Villolada. Pero la pregunta, la educación en nuestra ciudad, ¿falta algo? Estamos inmersos dentro de la actualidad educativa con un centro, y perdona, asociado de la UNED que sí funciona, pero que todavía no tiene ese eje principal, Palacio de los Cobos, como sabemos, proyectada universidad a distancia, pero todavía en ciernes, todavía con problemas gordos. Véase ayuntamiento, Casa Ducal de Medinaceli, Iglesia del Salvador, ampliación. Bueno, pues es evidente que la situación de la educación en nuestro país es manifiestamente mejorable, ¿no? Yo creo que quienes mejor pueden opinar sobre este tema, y así lo estamos viendo desgraciadamente casi a diario en los medios de comunicación, son las personas que se dedican al ámbito de la enseñanza, que están dentro del ámbito de la enseñanza, maestros, educadores, también los padres lógicamente podemos opinar y sabemos lo que hay, y bueno, pues nada, casi nadie está de acuerdo, hay una enorme mayoría que está totalmente en desacuerdo con los derroteros que está tomando la educación en este país en estos últimos años. Si me hablas a nivel local, pues sin duda alguna la SAFA ha sido y sigue siendo un referente. A nivel nacional y andaluz sobre todo, ¿eh? Yo lógicamente una institución a la que tengo mucho cariño, porque yo allí cursé mis primeros años, cursé la EGB, claro. Mi hermano, mis familiares, incluso mi padre también estuvo allí. Efectivamente. Y bueno, pues no cabe duda de que es un referente para Úbeda. Es encomiable la labor que ha hecho esa institución por nuestra ciudad, del que todos, sin duda alguna, toda la ciudadanía ha salido beneficiada, y yo creo que se han ganado su respeto y se han ganado su cariño a fuerza de trabajo y de tesón, como han venido haciendo durante todos estos años. En cuanto al ámbito local también, y siguiendo un poco con la estela, claro, hay cosas que a niveles educativos son muy mejorables y que la administración local podía incidir en ella, ¿no? Y por ejemplo, yo soy de los que opinan que no se puede conservar y no se puede valorar el patrimonio que realmente tenemos, el legado histórico del que somos portadores, porque no es nuestro, sino que somos portadores que se los tenemos que legar a generaciones futuras sin entenderlo y sin que la ciudadanía lo conozca. Y esto es una labor en la que la educación es muy importante desde niños. Yo he propuesto también a nivel particular a nuestro ayuntamiento de realizar esa labor, de darle a los escolares de aquí, de nuestra ciudad, pues bueno, unos módulos, unas clases, y de introducir ese elemento, ese conocimiento del patrimonio de Úbeda, de nuestra ciudad, para que ellos sean conscientes de realmente el valor que tienen desde pequeños y vayan aprendiendo a conocerlo, porque así pues va a ser fácilmente, dentro de unos años, en estas personas va a ser fácil que bueno, pues tengan esa conciencia de protección, de salvaguarda y de puesta en valor, ¿no?, en aquello que haya que poner en valor, pues para que sea, como hemos dicho, en definitiva, una fuente de riqueza y un motor importante para nuestra ciudad. Desde todos los ángulos, con el presidente de la Úbeda por la Cultura
Y yo solamente quiero remitirme qué futuro, presidente, amigo, le ve a esta entidad que te arropan. Sé que tienes mucha gente detrás de ti o delante de ti, y bueno, para los próximos días, próximos meses, sé que trabajas en favor de otra creación. ¿Por dónde vamos? Bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, vamos a seguir aportando todo lo que podamos en el ámbito de la cultura a nuestro nivel, no tenemos ayudas, no tenemos grandes pretensiones, sino únicamente aportar y de estar a disposición de aquel también que nos quiera escuchar. Nosotros también, por supuesto, que escuchamos esas iniciativas que nos hacen llegar, ¿no? Pues cuando nos comentan: ¿y cuándo vaya a hacer algo con el puente de Ariza? ¿Por qué no se hace algo con el puente de Ariza, ¿no? O con el Palacio de la calle Montiel, que lo tenemos cerrado, y eso. Hay muchísimas cosas por las que trabajar a niveles patrimoniales, a niveles culturales. Hay muchas asociaciones y hay muchos eventos que están ya conformados. Pensamos que la oferta cultural es buena, nosotros aportaremos también, ¿no? Lo que buenamente podamos, ¿no? En el sentido de apoyos, pues buenas publicaciones. Próximamente también estaremos en la presentación de un libro de un buen amigo para el mes de diciembre. Tenemos proyectos varios, ¿no? Como de fomento de la lectura, también la realización de alguna exposición que esperemos que sea interesante para la ciudadanía. Estamos convencidos de que sí, y bueno, pues nuestro trabajo es un no parar, ¿no? Porque somos así, porque hemos adquirido un poco ese compromiso y lo tenemos, ¿no? con nuestra ciudad, y en ello vamos a seguir. Muy bien, presidente, amigo, muchas gracias. Gracias a ti, siempre. Hemos tomado el pulso a este hombre que sabemos que nos va a sorprender cualquier día de esto con otras cuestiones, siempre en favor, en defensa del patrimonio histórico-artístico de su ciudad, nuestra ciudad. Y hoy, pues desde el Parador Nacional de Turismo, condestable Dávalos de Úbeda, orgullo de esta institución hostelera en España, y lo digo bien, sobre todo en nuestra ciudad, en ese patio de columna, don Juan Antonio, su director, nuestro buen amigo, que siempre tiene con nosotros, con nuestro entrevistado, el detalle de aposentarnos, de darnos lo mejor del centro. Pues le damos las gracias sinceras, y a ustedes, como siempre. Úbeda está aquí, nuestro amigo, la cultura, que no falte la cultura, la pseudocultura no, la cultura limpia, queremos. Estas son nuestras modestas palabras, y por los cerros de Úbeda hoy, por esos cerros, señor, desde el Parador de Turismo, con el presidente de Úbeda por la Cultura. Así somos nosotros. Cada semana, a esta misma hora, procuraremos investigar, averiguar, trasladar la noticia a aquellas personas que accedan a nuestra humilde petición. Es lo que queremos. Siempre Úbeda, siempre cultura. Muchas gracias, amigo. Y a ustedes también. Hasta siempre. Hasta el martes. Muy buenas noches.